Hola, bienvenidos a esta sesión de Calentando Ideas. En esta cuarta sesión tocaremos los temas de propiedad de los fluidos y presión. Bueno, primero que nada, ¿qué es un fluido? Los fluidos son todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, de ahí el nombre, y que carece de elasticidad y de rigidez. Al carecer de rigidez, pues carece de forma. Y al carecer de forma, pues este se puede deslizar, desplazar, separar y juntar como quiera. Y es por ello que los fluidos como tal toman la forma de su recipiente, ya que carecen la rigidez de tener una forma establecida que se pueda mantener. Esto se parece mucho a una de las características que ya hemos visto antes, la de los líquidos, pero no se confundan. Un fluido puede ser un líquido, un gas o hasta un plasma. A continuación, hay tres ejemplos de fluidos. El primero, que es el que más se nos ocurre más fácilmente, es el de agua, fluyendo de la jarra al vaso. Muy sencillo. El segundo es un ejemplo, es de miel, que al tratar de manejarlo o de moverlo, se mueve de una forma muy característica, muy viscosa. Y también el tercer ejemplo, que es vapor de agua, fluyendo hacia arriba. Este es un ejemplo de, por ejemplo, el gas, que el gas también es un fluido. Si los tres son fluidos, entonces, ¿en qué se diferencian? Pues se diferencian principalmente en sus propiedades. Las propiedades de los fluidos más generales son, primero, la compresibilidad. Los fluidos pueden comprimirse, ocupando así menos volumen. Un ejemplo de estos es cuando tenemos una botella con aire, la cerramos y la aplastamos. Podemos notar que apachurramos la botella aunque sea tantito, es decir, que comprimimos el aire, hacemos que ocupe menos volumen. Otra característica o propiedad de los fluidos es la viscosidad, que es el caso representativo de la miel. Es una resistencia al movimiento y a deformaciones graduales, que dicta qué tan fácil se desplaza el fluido. El ejemplo, lo más rápido es que es cómo se desplaza el agua. El agua tiene una viscosidad bastante baja, comparado con lo lento que se desplaza la miel, que es muy viscosa. Otra tercera es la tensión superficial, causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen. Estas fuerzas tienden a ser pequeñas, y es por ello que si nos aventamos a una alberca no flotaremos como lo hace el mosquito en esta foto. Ellos lo hacen ya que, al ser tan ligeros, su fuerza-peso no es suficientemente alta como para derrotar las fuerzas intermoleculares que mantienen cohesionada el agua. Y es una de las características de los fluidos. Y es por ello que, por ejemplo, pues, si dejan un clip en el agua, es pues muy posiblemente que flote, a pesar de que tenga un peso. También se encuentra la densidad. Densidad es una cantidad un poquito más interesante. Como tal, es la cantidad de masa por unidad de volumen del fluido. Y esto también puede ser representado por la letra griega ρ, que justamente es la cantidad de masa sobre volumen. Por ejemplo, con el caso de la compresión, es que cuando comprimimos nuestra botella con aire, redujimos su volumen, pero dejamos la masa intacta, lo que generaría que la densidad de este aumentara, como se ve en la ecuación de ρ. Y, más importante, la presión, que es una característica que se explicará a detalle a continuación. Ahora pasaremos a hablar un poco acerca del concepto de presión y cómo se relaciona este con los fluidos, ya sea un gas o un líquido. La presión en física se define como la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie, la proporción que existe entre estas dos magnitudes. Aquí tenemos dos ejemplos donde nos permiten comprender un poco más acerca de este concepto. Podemos ver en la primera imagen, esta de arriba, cómo un sujeto está presionando un globo sobre una cama de clavos. La fuerza que ejerce el sujeto sobre el globo el globo recibirá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido inverso. Sin embargo, esta magnitud se va a distribuir sobre toda la superficie del globo. Esto a diferencia de que si el sujeto tratara de presionar el globo sobre un solo clavo, lo cual provocaría que el globo reventaría. Algo similar ocurre con el segundo ejemplo que está en la imagen de abajo, que es vemos un sujeto igual tratando de clavar un pino del bolos en la pared, lo cual es prácticamente imposible a diferencia de poner un clavo en la pared debido a que el área del clavo sobre la cual se está aplicando la fuerza se concentra en un punto muy pequeño, lo que permite que la pared pueda ser perforada por el clavo. Y pues, ¿cómo se calcula la presión? Como ya mencionamos, esta se define como la relación entre la fuerza y una superficie. Es por eso que la presión podemos calcularla dividiendo entre la fuerza aplicada
sobre una superficie entre el área de la superficie. Esto es fácil de visualizar cuando estamos hablando de objetos sólidos, ¿no? Sabemos que los sólidos ejercen presión sobre otros sólidos. Sin embargo, ¿cómo ocurre esto en los fluidos? Pues esto ocurre cuando nos sumergimos cualquier sólido dentro de algún líquido o en un gas. Un perfecto ejemplo de visualizar cómo un gas ejerce presión sobre los demás es la presión atmosférica. Nosotros encontramos aproximadamente una presión a nivel del mar de una atmósfera. Esta presión atmosférica se calcula multiplicando toda la fuerza que ejerce una columna de aire de 1 metro cuadrado justo encima de nuestra cabeza. En los líquidos, al momento de sumergir un cuerpo sólido, cada una de las moléculas del líquido ejerce una fuerza sobre el sólido, haciendo que esto provoque la presión. Al momento de perforar un envase, un líquido, podemos visualizar la presión viendo la velocidad con la que sale el fluido a través de la perforación que se provocó en el envase donde se encuentra el contenido. La presión que se ejerce sobre un líquido, sobre un sólido dentro de un líquido se puede calcular con una fórmula. Y esta es la de la presión hidrostática. La presión hidrostática es como se le llama la presión que se ejerce sobre un sólido dentro de un líquido. Esa presión se calcula multiplicando la densidad del líquido por la constante de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura o profundidad a la cual se encuentra sumergido el líquido. Aquí vemos un ejemplo de una lata de frijoles, que entre más profundidad estemos sumergiendo este sólido, recibirá una mayor presión. Es por esto que a medida de que los buzos se sumergen a más profundidad, ya necesitan aparatos y equipamiento especial para poder soportar esa presión. Esta presión hidrostática también es llamada presión manométrica en términos más generales, pero esto es cuando estamos hablando de gases y líquidos en general. Si hablamos específicamente de líquidos, es correcto nombrarlo como presión hidrostática. Aquí vemos dos fórmulas. Bueno, aquí ambas son equivalentes. La diferencia es que acá en la fórmula de la derecha ya nos convierte la presión atmosférica a su equivalente en pascales. El pascal es la unidad de medida de la presión en física, es la marcada en el sistema internacional, que es igual a newtons sobre metro cuadrado. Esa es la equivalencia de lo que es un pascal. También la presión puede ser medida en bares, que es otra unidad de medida, o en atmósferas. La equivalencia de una atmósfera a un pascal es de 1.01 por 10 a la... Una atmósfera es igual a 1.01 por 10 a las 5 pascales aproximadamente. Y bien, ahora pasaremos a hacer unos ejemplos sobre la presión, resolver algunos ejercicios donde aplicamos este concepto. Comenzamos por un ejercicio donde nos pide calcular la presión en pascales que ejerce un sólido, que es una silla, sobre el piso. Aquí se me fue ver la imagen, la respuesta ya viene marcada, pero vamos a revisar un poco el procedimiento que se tiene que seguir. Nos dice que la silla tiene 4 patas y pesa 7.2 kilogramos. Esta está reposando sobre el piso. Nos dice que cada pata de la silla tiene un pie circular de radio de 1.3 centímetros. Lo que queremos hacer es obtener la presión. Para calcular la presión debemos calcular primero que nada la fuerza. La fuerza que está ejerciendo la silla sobre el piso. Esto va a ser igual a su peso, es decir, su masa por la gravedad. Esta fuerza la vamos a dividir entre el área, que es el equivalente al área de cada una de las 4 patas. Esto es debido a que nos dice que el diseño de la silla está pensado para que el peso de la silla se distribuya uniformemente sobre las 4 patas. Si se ejerciera más presión sobre una que a la otra, y tendríamos que cambiar un poco el proceso. Por lo tanto, procedemos a calcular el área de cada una de las patas. Son circulares, calculamos el área del círculo, pi por radio al cuadrado. Es importante pasar a unidades del sistema internacional. Aquí vemos cómo está en centímetros. Es importante pasarlo a metros para que al momento de realizar la operación no tengamos problemas con las unidades. Realizamos el procedimiento, multiplicamos masa por gravedad para la fuerza, calculamos el área de cada uno de los círculos y lo multiplicamos por 4, dado la cantidad de patas que tiene la silla, y obtenemos como resultado una fuerza de 70.56 newtons.
que se ejerce sobre una superficie de 0.002124 metros cuadrados. Esto nos da igual a una presión de 33.200 pascales. Ahora vamos a revisar un ejemplo donde se pone a práctica la presión en los líquidos. Vemos como un submarino está sumergido a una cierta profundidad bajo el mar. Entonces, lo que queremos calcular es la presión causada por el peso del agua de mar sobre una de las ventanas de este submarino. Para calcular esto, partimos de la fórmula principal, presión es igual a fuerza sobre área. Queremos despejar la fuerza que ejerce cada columna de agua sobre la ventana. Es decir, pasamos el área multiplicando la presión, fuerza es igual a presión por área. Ahora, sabemos que la presión isostática la definimos como la densidad por la gravedad por la profundidad. Y procedemos a sustituir cada una de las magnitudes. Nos dice que la densidad del agua de mar es de 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso lo multiplicamos por la constante de gravedad, por la profundidad a la cual se encuentra sumergida el submarino, que es de 63 metros. Eso lo multiplicamos por el área de cada una de las ventanas, o de una ventana en específicamente, nos dice que tiene un radio de 5.6 centímetros y tiene una forma circular. Igual aplicamos la misma fórmula pi por radio al cuadrado para calcular su área y multiplicamos todas las magnitudes para obtener que la fuerza que se ejerce dentro del agua sobre cada ventana del submarino es de 6.230 newtons.